Bueno, adelante. Me presento, me llamo Juan Bautista Ritbos, soy psicoanalista, escritor, docente, jubilado, pero bueno, todavía sigo en actividad de posgrado. Y bueno, esta es mi biblioteca. Esa es una pregunta muy difícil. Me acuerdo de uno de los primeros libros que mi madre me leía mucho. Y me leía fragmentos de algunas biografías de Émile Louis. Me parece, si no me equivoco mucho, de una sobre Napoleón. Y también algo del Santo de la Espada de Ricardo Rojas. Eso sí me acuerdo, pero el primero no tengo la menor idea. Los libros de Marx me marcaron antes de los 20 años, y después de los 20 años me marcó y mucho Hegel. Estoy dando el nombre de filósofos, pero además muchos escritores, ¿no? Y quizá el escritor que más me ha impresionado es Baudelaire, además de los argentinos como Borges, que bueno, es evidente su marca, ¿no? Y bueno, después el descubrimiento de Freud, ese sí fue un descubrimiento enorme para mí, que cambió muchísimo mi modo de pensar. Estoy leyendo a Paul de Man, porque tengo que presentar un trabajo a un congreso. Pero junto con él estoy leyendo 20 cosas más. La resistencia a la teoría es muy difícil de definirla por demás. Lo que podría decir que es uno de los críticos literarios más rigurosos de los últimos tiempos, lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con él. Más bien diría que en gran medida estoy en desacuerdo, pero su enorme inteligencia obliga a estar a la altura de él, lo cual es extraordinario. Pero Pietro Citati, El mal absoluto, es un crítico entusiasta, pero tiene una prosa maravillosa. Así que cuando vuelve a contar las obras, las recrea por completo. Es Roberto Calasso, otro ensayista italiano. Bueno, pero no solo los ensayistas italianos, yo me he formado con los ensayistas franceses, los más conocidos, ¿no? Mire, le puedo mostrar mi última afición. He viajado varias veces a Venecia. Estoy muy apasionado con Venecia, incluso escribí un libro sobre Venecia que está por salir, que se llama así, Venecia con Z. Es un libro muy raro, que yo ni me di cuenta que estaba escrito en el momento en que lo terminé. Es un libro de ensayos sobre Venecia, pero de golpe empecé a escribir en prosa narrativa y además en el primer momento apareció poesía, ¿no? Lírica. Cosa que me sorprendió porque yo nunca he escrito poesía. Es un libro indescriptible, son como restos de una cultura italiana, podría llamarlo de ese modo. La soledad es un tema favorito. Creo que Venecia, el libro que saqué, uno de los ejes es la soledad. Solo en el nacimiento y solo en la muerte. Y por más que tenga compañía, siempre hay un fondo de soledad irreductible en todos nosotros, ¿no? La poesía de Borges está siempre presente la soledad. Creo que en los grandes poetas está presente la soledad, pero bueno, se me ocurrió Borges, por algo será, ¿no? Lo que pasa es que de Borges lo que más me gusta los ensayos. Sí, me gustan las otras Inquisiciones, eso sí, es una obra que la he leído muchas veces. En ese estante están las obras completas y hay después cosas de Bioy Casares. Creo que cualquiera que escriba ensayo en Argentina está muy marcado por Borges. Lo quiero o no, ¿viste? Es casi fatal, digamos. Borges lo que ha hecho, y que me parece muy importante, lo han dicho miles a esto, él ha trabajado escritores ingleses aparentemente secundarios, como Wells, muy secundario en apariencia, y lo ha elevado a la categoría de, rompiendo todos los cánones, a una categoría superior, porque era también su modo de situarse él. En los márgenes de la literatura, él se toma todas las libertades posibles con la tradición literaria, sin atenerse a ningún canon. Y en ese sentido es tipo extraordinario. Le fundó un cambio de paradigma, como se dice en la literatura argentina. Como en otro estilo también lo hizo Arlt, ¿no? Aunque de otro punto de vista. Ahí se toca Arlt y Bioy Casares, que no tienen mucho que ver entre sí, pero bueno, parece que el alfabeto los puso en proximidad. Arlt es un salvaje, digamos, llega a la literatura hasta con errores de ortografía. Es un genio en estado bruto, además. Arlt se formó leyendo a cualquier cosa, incluso Dostoyevsky, en malas traducciones, no del ruso al castellano, sino del francés a un castellano castizo y envejecido. Y sin embargo, de ahí tomó materia para hacer una obra excepcional.
Las lecciones de introducción al psicoanálisis, que son varios tomos, sí, me parece que es ese. A ver, acá está la edición de Morortu. Esta es una edición que la encuadré, la clásica de Ballesteros. Marca un quiebre en la cultura, Freud, no solo en el psicoanálisis. Porque, digamos, el descubrimiento del inconsciente tuvo un efecto básico en toda la disciplina, incluida la literatura. Bueno, la introducción al psicoanálisis, bueno, en realidad el acta de fundación, la interpretación de los sueños. Pero no sé quién la aguanta, porque es una obra de una minuciosidad enorme, que además tiene la particularidad única de que Freud analiza sus sueños. Freud era además un gran escritor y leerlo causa un gran placer. Él se quejó siempre que los historiales clínicos se los leían como novelas. No lo cité, Manuel. Es un libro pequeño que publicó Nueva Visión hace muchos años, que se llama Freud y el descubrimiento del inconsciente. Me pareció asombroso porque en 120 páginas es la mejor explicación que yo encontré nunca de Freud. La verdad y además es muy accesible. Poetas favoritos míos, bueno, Rimbaud, Baudelaire, en el siglo XX Aragón, para mí es algo fabuloso. Aragón puedo mostrar, Rimbaud no por una razón obvia, porque están metidos allá arriba de todo. Tendría que explorarlo, porque realmente a veces hay hasta en 3 líneas. Pero Aragón, sí, les muestro a Aragón, sí. Bueno, acá tengo en castellano El aldeano de París, y bueno, esta es la traducción castellana, es uno de los primeros y más grandes libros de Aragón. Después Blanche Houlouli, esta es la edición francesa, debo tener la edición castellana por acá. Las Metamorfosis de Aragón, lo traje este lo compré en París, es un libro rarísimo, es más bien de los últimos años, del extravagante Aragón. Bueno, la libertad sobre todo, la libertad para escribir. Escribe novelas que son totalmente experimentales en un momento en que está adherido al realismo socialista y se burla del mismo realismo socialista a pesar de que a veces tiene cosas de él. Eso me pareció maravilloso de Aragón. Y además, siendo miembro del Partido Comunista, se daba el lujo de gastar una enorme cantidad de dinero que le pagaba el partido en ropa, ¿no? En la última época era tremendo Aragón. Para mí lo mejor que dio el surrealismo, ¿no? El pasaje de la ópera, que fue escrito en 1924 por Aragón. El pasaje de la ópera en París fue demolido cuando se hicieron los trabajos de ampliación de la ópera de París, pero trabaja sobre los restos de París y sobre todo los restos de los pasajes. Sí, sí, en francés leo mucho, en francés, sobre todo, gran parte de la biblioteca está en francés, pero tengo en italiano, en inglés, hay cosas en alemán con lo cual tengo mayores dificultades, pero leo. Es un libro de John Julius Norwich, es un escritor inglés extraordinario. La traje de Europa, esta obra, ¿no? Sí, no, este está en francés. Este es un libro excepcional, escrito en la época de Napoleón, por un francés. Esta es una obra maravillosa. La he comprado a un amigo que es librero. Mira, El Gran Tour. Es una obra de Hattie Kans, una editorial alemana. Pero mira las reproducciones. Reproduce todo lo que era el Gran Tour, ¿no? Es decir, el viaje de formación de los intelectuales europeos en los siglos XVIII y XIX. Y son fotos de época, ¿no? Hattie Kans se edita de un modo maravilloso, ¿eh? Fundamentalmente es Italia, pero no solo Italia. Los saco, los voy sacando. Acá hay una guía que es París y sus alrededores. Esta eran las guías famosas en tiempo de Freud, del Baedeker. Es una obra de comienzo del siglo XX y además maltratada por los dueños anteriores. Este libro que es la invasión y el sitio de la Comuna, cuando los alemanes invadieron París en 1870, ¿no? Y la Comuna nació en 1871 y murió ese mismo año, fue destruida, diría yo. Pero esto está narrado en francés, pero además son todas ilustraciones de época, incluso fotos. Bueno, este es un libro sobre un barrio de París, Le Marais. Lo compré hace un mes en París. Después está esto de Fontainebleau, que es interesante, el París de los argentinos. Esta es la exposición universal de París de 1900. Acá también aparece cómo se imaginaba el futuro, los parisienses de la época. Por supuesto que cuando se imagina el futuro, lo que se imagina no acontece. La exposición de París de 1900. Esa fue una exposición universal más notable. La Argentina participó. Acá están los pabellones, hay fotos, diagramas. Esto es una visión general de lo que era la exposición con la Torre Eiffel.
Acá está casi todo de Venecia, pero sí hay muchos libros de arte. Sí, de pintura. Acá hay. Este es sobre Hopper, es un volumen hermoso. Son ediciones europeas que muy difíciles de conseguir acá. Pero tengo un amigo en Buenos Aires que se dedica a traer los libros y bueno, lo consigo a precios adecuados, digamos. Y por la soledad que le imprime a sus personajes. Es un lugar común decirlo, pero la verdad que sí, que es verdad eso. Miren qué sensación de soledad. O sea, además el manejo del color y la composición es perfecta, ¿no? Se formó en París después de la Primera Guerra Mundial y creo que gran parte de la técnica de él deriva de todo lo que aprendió en París de los postimpresionistas y de los fauvistas. Después adquirió un estilo propio, digamos, que se inserta dentro de lo que se llama habitualmente realismo, ¿no? Aunque eso no dice mucho. Pero después volvió a Estados Unidos y en Estados Unidos perfeccionó toda su obra. Sí, hay uno, a ver si lo puedo encontrar acá. A ver, si esperan un segundo, me subo. El viaje a Italia de Hippolyte Taine, que está firmado por Lisandro de la Torre. A ver, espera, a ver si encuentro. Porque esto eran libros que pertenecieron a la familia de la Torre. Acá está la firma y el año, era muy joven él. Esto está de Hippolyte Taine, ensayo sobre Tito Livio. Sí, esta es la encuadernación original. La novela policial. Siempre digo, medio en joda, medio en serio, que es lo que más sé. Sí, soy un fanático de la novela negra. Si quieren, a ver, pasen por acá. Bueno, acá, aparte de Julio Verne, que todas son obras policiales, acá y acá está toda la colección del Séptimo Círculo. Este libro, El Expediente Archer, este es un novelista excepcional. Y la que me gustó siempre mucho, la que fue la mujer del Margaret Miller. No, me gusta la construcción del personaje, porque es un heredero de Philip Marlowe. Pero es un heredero que tiene sus complicaciones y su desarrollo propio. El Expediente Archer en realidad son cuentos. Son cuentos que después sirvieron de base para hacer las novelas. Pero Ross McDonald escribió como 20 novelas con ese personaje. Ruth Rendell es una autora inglesa que reúne las cualidades del misterio clásico más la tensión de la novela negra. Las dos cualidades las reúne de un modo perfecto. Además, una escritora excelente, tiene una imaginación extraordinaria y siempre atrapa al lector. Margaret Miller también. Hay misterios de ella que se resuelven no en la última página, en la última línea. Quien lo lee después de leerlo 2 o 3 veces de golpe se dio cuenta de cómo había terminado la obra. Margaret Miller es norteamericana, de origen de la costa oeste, y Ruth Rendell es londinense, inglesa. Kate Atkinson para mí fue toda una revelación, una escritora que creo que vive en Escocia, pero es inglesa, que tiene un humor excelente, pero además es una capacidad de inventar misterios muy grande. Ella tiene un personaje, a lo mejor lo han visto porque en televisión hace poco, en el canal Finanar salió toda la serie de Jackson Brody. Tiene varias novelas, varias traducidas, ¿no? Es muy buena, me gusta mucho. Para mí, las que marcan la época en este momento por su calidad son las mujeres, pero por lejos, ¿eh? Tiene un personaje que es el inspector Rebus. Pero en televisión apareció una serie escocesa y de 3 o 4 años, Nombrar a los muertos. A lo largo de toda su vida ha perseguido largamente a un mafioso escocés, y la relación entre los dos es bastante complicada, ¿no? Entre el detective que lo persigue y el escocés, hasta incluso en la última época de ese detective. Es interesante. Algunas. Me gusta Schuiten y sí, Hugo Pratt, una especie de Borges, porque es arquitecto, un gran arquitecto y dibujante excepcional. Esta es Bruxelles, el nombre antiguo de Bruselas, novela de ciencia ficción, gráfica, pertenece a las ciudades oscuras. El guionista de Peters, que publicó hace poco una biografía de Derrida, que es muy conocido también allá. Esto está en francés. En castellano sé que lo han traducido, porque yo no tengo las obras de él en castellano. La ciudad oscura es una especie de generalización del estilo que él más le interesaba, que era el de la Belle Époque. Pero una ciudad totalmente construida en un estilo Belle Époque, mezclado con un estilo futurista, de una ciudad agobiante. Así que son todas ciudades oscuras y horribles en algún punto, por lo inhumana.